lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. De un 70 a un 80% del total de costo de producción es alimento. Ok, eso Así ya es. lo sabemos. Pero ese alimento obviamente principalmente va a estar en el sitio 3. Es más, aproximadamente el 60% del costo total, ese es otro Sí, porcentaje, ¿eh? Del total sí. del gasto, el 60% está dentro del sitio 3. Y si conocemos que el alimento es el principal costo, pues en el sitio 3 es donde tenemos que estar súper, súper finos en el tema del consumo de alimento. Por lo tanto, si yo sirvo una cantidad de alimento, yo debo de esperar una cantidad de kilos de carne. Hola a toda la audiencia de CerdoCast, la línea directa con los grandes referentes de la producción porcina. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos de nosotros olvidamos. Muchos de nosotros le queremos proponer a nuestros productores, a nuestros asesores, a la parte administrativa de nuestra empresa, diferentes ideas, pero no tomamos en cuenta cómo lo vamos a presentar, la importancia que tiene. Así que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el contador Moisés Pérez Ochoa, que nos va a hablar acerca de costos, registros y las decisiones inteligentes en la porcicultura. El contador Moisés Pérez Ochoa estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, obtuvo ahí su título de contador y posteriormente hizo su maestría en el IPADE, es una maestría en Administración de Negocios. A partir de ese momento se incorpora a la empresa familiar, ha trabajado en diferentes partes de esta empresa familiar, pero actualmente es miembro del Consejo de Administración de Productora Pecuaria Alpera, que se encuentra ubicada en Tepic, Nayarit, en Migrán, México. Muy buenas tardes y muchísimo gusto, Moisés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para platicarnos de un tema que muchas veces, como ya dije, tenemos olvidado. Bienvenido a Sí. Cerdocast. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por la invitación. La verdad, honrado de estar aquí con usted y participando y involucrándonos un poquito más aquí en la industria porcícola que tanto me apasiona también. Muchas gracias. Pues como decíamos, el día de hoy vamos a tocar un punto que es muy importante, hablar de costos, registros en la porcicultura moderna, no importa en qué parte del mundo. Pero, ¿cómo es que podemos hacer que toda esta información, que todos estos datos que a lo mejor hemos llevado durante mucho tiempo, realmente nos ayude a mejorar la productividad y el retorno a la inversión en nuestras granjas? ¿Cómo es que lo manejan ustedes en Alpera? Pues mira, yo te puedo decir como contador, esa frase típica que dice, lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. Y creo yo que aquí está muy claro en las empresas en donde sí llevan bien esos registros, pero sobre todo toman decisiones con esos registros, con esa información, y las que van ahí más o menos al día a día, ¿no? Las que van arriba de la ola, por así decirlo, a veces aprovechando buenos precios, a veces aprovechando buenas situaciones o desafortunadamente cuando pues ya de repente dejan de ser porcicultores, ¿no? Quiero hacer mucho énfasis en que el hecho de que tengamos una granja, el hecho de que tengamos, oye, es que yo tengo una granjita de 100 vientres, oye, 100 vientres, 500 vientres, pues por normal, ¿no? De arriba, de ahí para arriba o algo, pues somos empresarios y como empresarios lo que queremos es generar utilidades, pero pues obviamente con un buen impacto social y el hecho de estar dentro del área porcícola es porque pues nos gusta el campo, nos gusta el área pecuaria y pues los costos, los números, los registros son la base para nosotros poder identificar, primero, si estamos siendo rentables o no, y segundo, dónde están nuestras áreas de oportunidad, dónde está el trabajo dónde tenemos que enfocar nuestro tiempo principalmente. Moisés, entonces, has dado el punto clave, lo que todos nosotros a veces no escuchamos o no queremos escuchar, pero justamente, ¿qué tipo de registros, qué tipo de datos son los que nosotros debemos, tenemos que llevar, como platicábamos antes de entrar a la entrevista? Estos datos antes no, la computadora portátil no la teníamos, hoy tenemos toda esa tecnología Pues para sí, poder hacerlo, pero sí. ¿qué datos, qué registros nos recomiendas para poder generar esa información que tarde o temprano nos lleve a, como dices tú, a tener un retorno a la inversión sobre todas las decisiones que estamos tomando Claro. nosotros en la porcicultura? Quiero diferenciar aquí un poco, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de registros, por así decirlo, y espero darme a entender. Lo primero y muy importante, obviamente, es los controles de nuestras marranas, de nuestros vientres, ¿no? Debemos de tener bien identificado
cada uno de nuestros vientres, en qué parte del ciclo está, si es su primero, su último parto, qué día nació para saber bien su edad, qué productividad ha tenido. Eso es fundamental y hay mucho software, hay muchos programas que nos ayudan a controlar esa operación. Pero aquí donde yo quiero enfocarme un poco más es, ok, con esa información, ¿cómo la puedo traducir? Como decimos en México, en pesos y centavos, en la plata, como dicen, ¿no? ¿Dónde quedó el dinero? Porque pues sí, yo puedo tener datos muy bien registrados, pero pues cuando se trata de dinero, de cómo está dando el rendimiento de la operación, ahí estamos hablando de registros un poco diferentes. Entonces, de entrada yo les diría, lo primero y lo más importante, cuando uno va a una granja, no vas a ver a qué te encuentras. Tú Claro. llegas a una granja a decir, a ver, yo espero que mi granja me esté dando estos números. Y eso es lo primero que debemos hacer. ¿Qué esperas de tu granja? Ah, pues yo necesito pues tantos partos o necesito pues son tantos días para la gestación, son tantos días para la maternidad, son tantos días para el destete. Desde ahí ya tienes que tener muy bien establecido tu operación. Y entonces tú dices, pues si yo establezco 21 días de lactancia, perfecto. Entonces, ¿cuándo nacieron estos lechones? Ah, pues tal día, y ya empieza uno a proyectar, pues tal día tengo que destetarlos. Claro, empieza uno a hacer sus ajustes en la granja. Oye, pues este es mi día de destete, este es mi día de monta, este es mi día de bajar mis marranas de maternidad a la gestación, en fin, ya tiene uno muy, muy, muy bien estructurado. Y hay que ser muy disciplinados en esto, porque la constancia en esas operaciones es las que nos van a dar nuestros resultados. Entonces, número uno y muy, muy fundamental, yo tengo que tener bien planeado lo que voy a hacer a mi granja. Para nada se vale el llegar a mi granja a ver qué me encuentro. Al contrario, aquí están mis actividades del lunes, aquí están mis actividades del martes, aquí están mis actividades del miércoles. Eso es fundamental. Segundo, te vas a la granja y ahora sí, bueno, si yo digo que voy a tener, voy a durar hasta los 70 días, voy a destetar a mis 21 días y los voy a dejar en la sala de destete hasta los 70 días, perfecto. ¿Qué espero en esos días de destete? Ah, pues cuánto deben de consumir de alimento, con qué peso van a entrar, con qué peso van a salir, qué mortalidad es aceptable, qué mortalidad no es aceptable, obviamente, y entonces empiezo a validar que lo que yo espero en la granja esté pasando en la granja, ¿no? Y esos son los controles o son las actividades que nos van a permitir ser precisamente eficientes o bien a identificar dónde tenemos un problema. Oye, no me nacieron los lechones que yo estaba esperando, pues ¿cómo que? Si uno me dice que tienen hasta 14, 15 lechones nacidos por marrana, yo tengo 8, yo tengo 9, eso ya debe ser un foco rojo. ¿Qué estoy haciendo mal? Que no me está dando esos números productivos. Y eso solo te lo va a dar con tus registros. Oye, pues yo ya desteté a 6 kilos y medio, por así decirlo, ¿no? Un buen número de 21, a los 21 días de lactancia. Perfecto. Pues yo espero que lleguen a los 70 días de edad, que me den por lo menos unos 28 o 29 kilos, ¿no? Y eso es un objetivo muy claro. Los desteto, ya los saco de la sala de desteto, perdón, y los voy a mandar al sitio 3. Mi báscula es mi principal aliado. Entonces, los pesos de esos animalitos. Oye, ahí, vete tanteo, bájalos. Necesitamos medir, medir y medir. Si no medimos, pues no podemos evaluar cómo estamos en nuestro trabajo. ¿Me explico? Efectivamente, sí, Moisés, efectivamente estás enviándonos un mensaje muy importante porque como tú dices, a veces todavía llegamos a alguna granja y no tenemos esos datos. Yo, al igual que tú, me gusta mucho entrar de ya a la granja con los datos, con esos puntos de oportunidad sobre los cuales vamos a trabajar. Pero tú, con esta especialidad que a veces decían que estudiábamos veterinaria si no nos gustaban los números, que eso es un error grandísimo, porque tenemos que manejar Sí, muchísimos datos y manejarlos bien, como lo acabas tú de mencionar. sí. ¿Cómo transformamos esa información tan importante de qué está pasando, de si nuestra granja está siendo eficiente o no? Y cómo entonces tú la transformas ya a lo que serían costos. Bueno, costos o que las cosas están yendo bien y estoy teniendo un real retorno a todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo haces tú ese ligue entre esos dos puntos? Lo que es eficiencia de la granja y lo que son los costos, porque lo acabas de mencionar. Tenemos a veces etapas donde el precio es muy bueno y permite todo, o etapas donde el precio, como todo, esto es así es la porcicultura, 40 y tantos años después está en ella, yo sé que así es subir y bajar. Entonces, ¿cómo le haces tú justamente para poder predecir eso, para que siempre tengamos ese nivel de estabilidad, tanto productiva como económica? Lo mencionaba, así como hay programas para llevar el control de tu reproducción o tu producción de lechones, hay programas o hay servicios sin costos. Nosotros, por ejemplo, aquí en lo personal en Alpera manejamos SIP Consultors, una empresa española en la cual la verdad nos ha ayudado mucho a sobre todo, sí, número uno, llevar nuestros controles y nuestros números,
pero aparte, esos números, compararlos con otra operación. Ese comparativo es muy, muy importante porque te permite ubicar qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas. La comparación, sí, siempre debe ser contra uno mismo y siempre mejorando lo que uno hizo el día de ayer, ¿no? Y siempre buscando que el día de mañana sea mejor que el día de hoy. Pero cuando nos comparamos con otros, con otras operaciones, pues obviamente nos da una idea mucho más amplia, mucho más específica de lo que, bueno, amplia y sobre todo muy puntual en dónde tenemos que trabajar. Por ejemplo, una situación que nos pasó, oye, es bien sabido que ¿qué porcentaje? El principal costo dentro, más o menos, bueno, déjate digo exactamente, más o menos, dependiendo los números de la granja, pero alrededor de un 70 a un 80% del total de costo de producción es alimento. Ok, eso Así ya lo es. sabemos. Pero ese alimento obviamente principalmente va a estar en el sitio 3. Es más, aproximadamente el 60% del costo total, ese es otro Sí, porcentaje, ¿eh? Del total sí. del gasto, el 60% está dentro del sitio 3. Y si conocemos que el alimento es el principal costo, pues en el sitio 3 es donde tenemos que estar súper, súper finos en el tema del consumo de alimento. Por lo tanto, si yo sirvo una cantidad de alimento, yo debo de esperar una cantidad de kilos de carne. Un tema en el que nosotros nos topamos es los comederos. Oye, pues sí, mis conversiones están altísimas, pero mis ceros están muy sanos. ¿Qué está pasando? ¿Es la Ujú. genética? ¿Es esto, lato? Tengo robo hormiga o robo elefante, ya, ¿verdad? Algo por estilo. Pero hay veces cuando vas a la granja y ves los comederos y dices, oye, mi amigo, pues ve, hay más alimento tirado en el piso que el que debe estar comiéndose el animal. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer análisis de costo-beneficio. Si mi conversión está muy alta, ¿qué tan alta comparado con el vecino? Ah, pues el vecino tiene 10% menos de conversión, una mejor conversión que la tuya. Y ese 10% lo traducimos en pesos y centavos, lo traducimos en dinero y después vemos, híjole, yo por no querer ahorrar, por no querer gastar, no querer invertir, que esa es la palabra correcta, en una buena calidad de comederos del sitio 3, pues resulta que me está saliendo más caro. Y en eso es cuando empezamos a medir la toma de decisiones y empezamos a medir nuestra productividad. Eso a ojo cerrado. Tú te metes a un sitio 3 y estás viendo tirado el alimento, oye, aquí hay un área de oportunidad y si quieres y debes de medirla, pues entonces es cuando te queda clarísimo que uno está cuidando los centavos y desperdiciando los pesos, ¿no? Entonces, eso es donde empieza a hacer ese tipo de análisis. Nosotros, gracias al reporte que tenemos, por ejemplo, actualmente en México estamos viendo que los gastos fijos, específicamente el porcentaje de lo que viene siendo dentro del total de los costos, la mano de obra empieza a tener un impacto mayor. Estamos teniendo un poco más de gastos por ese concepto que yo aquí la verdad pues tendría que decirles, ¿no? Dado los cambios que ha habido últimamente aquí en México y lo difícil que ha sido el estar, mantener la retención y atracción de talento dentro de las granjas, Así pues es. sí, empieza a tener un mayor impacto el tema de la mano de obra. Pero, si lo hacemos como debe ser un buen aliado, no debería de salirse dentro de los porcentajes el costo de la mano de obra, porque pues siempre un buen colaborador te va a ayudar muchísimo a que tu granja sea rentable. Pero sí, en la medición de los costos podemos identificar dónde está el problema y de qué tamaño es el problema para que en función de eso podamos tomar las decisiones correctas y hacer las inversiones y los cambios que debemos hacer en nuestra granja, en nuestra genética, en nuestro programa de nutrición, en nuestro programa de medicación, en fin. Eso es ahí lo importante de esta información contable, esta información financiera que debe tener nuestra granja. Efectivamente, has hablado tú de sistemas o consultores que pueden darnos toda esta información porque a veces no sabemos cómo llevar esos números. Ujú. No, yo, por ejemplo, ahora con estos nuevos KPIs, yo le digo, no producimos ni cerdos, ni destetados, ni vendidos, producimos kilogramos, Ese es otro, porque yo claro, creo que esa es la manera en la que deberíamos de medirnos. Y entonces yo le totalmente. digo, bueno, checa cuánto alimento facturaste y checa cuántos kilos vendiste. Y esa es tu conversión alimenticia, porque que esté tirada en el suelo, como tú lo dices, o abajo de los slabs nos acaba Ujú, de dar unos números. 70-80% del costo de producción es el alimento y ujú. 60% está ahí En el en lo que sitio 3. sería el área del sitio 3. Estamos Ujú. hablando de que un 48% Ándale. del costo total es más o menos lo que es el El alimento alimento del en sitio esa 3. área y que Ujú. es los mejores kilos que podemos nosotros producir. Son lo que a veces decimos los kilos más baratos porque ya le has invertido mucho Totalmente. dinero a eso. Entonces tú no lo dices, pero si no tenemos un sistema donde lo podamos ver, que nos reporte, que nos mande esas banderas amarillas, rojas, de que tengo que ir, tengo que trabajar, ¿dónde? Pues ya eso tendremos que ir a verlo directamente a la granja.
Eso es claro. muy importante y es algo que no estamos acostumbrados. Entonces me da mucho gusto saber que ustedes ya llevan ese avance, están siendo muy proactivos en tener la consultoría para que nos pueda decir algo que, pues, a veces, como dices tú, los datos yo creo que productivos ya estamos muy acostumbrados, pero tener una asesoría en costos todavía nos lleva un camino importante y veo que ustedes ya lo están haciendo. Y eso, Moisés, ¿con qué periodicidad ustedes revisan eso? ¿Es mensualmente, semanalmente? ¿Cómo es que ustedes revisan esa información para volverse lo más eficientes posibles? Tenemos la hoja de costos mensual. Cada ¿Sí? mes estamos recibiendo nuestro reporte, pero obviamente nosotros hacemos corte también semanal para Ok, principalmente revisar inventarios. Cómo terminó mi número de cerdos en este corral, cómo terminó mi número de kilogramos de alimento, tanto lo que entró como lo que salió. Entonces, semana con semana hacemos nuestro corte. Yo creo que es muy sano hacerlo de esa manera de semanal y cada mes hacer mi ok, hoja de costos, ¿no? Porque también hay variables que te pueden cambiar mucho el número final de costos, la típica. Llegamos a diciembre y vendemos cerdos porque la demanda de cerdos está buenísima. Pues órale, y de repente el cerdo que nosotros estábamos sacando en 120, 125 kilos, pues lo empezamos a vender en 110, 100, 105 incluso, pues, porque hay mucha demanda. Perfecto. Y vendimos muchos kilos en el mes de diciembre. Excelente, eso está muy, muy, muy bien. Entonces esos kilos, esa gran cantidad de kilos nos ayuda a cubrir mucho nuestros gastos fijos. Más ya, kilos y la misma cantidad de gastos fijos, pues nuestros gastos fijos lo vemos menor. Y luego llega enero. Híjole, pues la cuesta de enero, ¿no? Y de repente también, híjole, pues mis carros me quedaron en 105 kilos. Ahora, ¿cómo le hago para subir ese peso promedio? Porque al final de cuentas, un cerdo ahí también es un dato muy importante, ¿no? Tienes que definir cuál es tu punto óptimo en el peso final del cerdo. Y no puedes irte muy arriba porque sale más caro, no te puedes ir abajo porque entonces dejas de ganar dinero, ¿no? En fin, ¿qué pasa en enero? Pues en enero ya no tenemos kilos y nuestros gastos fijos, que vienen siendo los mismos, pero ahora son menos kilos, pues híjole, pues quiere decir que ahora fui más ineficiente en el mes de enero. No, sino que precisamente en esas variaciones temporales, pues tenemos esos pequeños desajustes. Entonces, al verlo cada mes, pero después como tú lo ves cada mes, pues ya haces periodos de 6 meses y ves esas tendencias mucho más claras y entonces ya puedes tomar claro. mejores decisiones, ¿no? Oye, me arriesgo entonces a vender esos kilos en diciembre, sé que en enero voy a tener ese tema, para febrero ya empiezo a recuperar un poquito, es más, entra la cuaresma aquí en México en febrero, entonces para salir, ya que salga yo de la cuaresma, pues yo voy a tener ya otra vez mi peso promedio como yo lo quiero estar trabajando y pues órale, a seguir como siempre, como puede ser más rentable dentro de la granja, ¿no? Así es. Entonces, pero un punto que tú acabas de decir que me parece muy importante, estos sistemas que ustedes los apoyan a tomar esas decisiones, eh, ¿tú lo analizas o ya Ah, en esos comparativos, o justamente lo que decía, se comparan ustedes no solo con México, aunque son pocas las empresas que sí, están llevando esos desafortunadamente sistemas, somos pocos aquí. pero te comparas con muchas otras partes del mundo, que también es interesante, ¿no? Ver cuáles son las tendencias que está pasando. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer ese comparativo para decir, ok, voy a tomar esta decisión, mismas que nos acaba de decir, compre comederos, alimento, genética? ¿Cómo utilizas o cómo viene esa información para ustedes? Bueno, nosotros, como decía, trabajamos con SIP Consultors y mes con mes ellos nos entregan nuestra hoja de costos. Ok, Ahora, previo a eso, establecemos nuestros objetivos. Como te decía, ¿qué quiero hacer con mi granja? ¿Qué exacto, quiero hacer con mi producción porcícola? Ah, pues mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, bla, bla. Y como ellos, por ejemplo, ya tienen muchísima información al respecto, pues yo no voy a decir, oye, ¿puedo hacer gestaciones? Te voy a decir una locura, no sé, gestaciones de 90 días. No hay gestaciones de 90 días, son el 333 famosísimo. Ah, pues claro, entonces después de esos 114 días, pues ahora sí, ¿quieres 21? ¿Quieres 28? Nosotros vemos que los que destetan a 21 tienen estos números y los que tienen 28 tienen estos números. ¿Qué se ya, adapta mejor a tus condiciones? ¿Cómo está tu granja? ¿Cómo está tu mercado? Ah, pues yo quiero más o menos estas edades. Perfecto. Y después, ¿quieres sitio 2 3 junto o vas a hacer sitio 2 y luego vas a hacer sitio 3? Oye, sí, sí puedo hacer en mi granja todo esto y se me acomoda mejor. Entonces empieza uno a definir, y eso es lo que hicimos con estas personas de SIP Consultors. Establecemos tus objetivos y cada año revisamos esos objetivos, ¿no? ok, A veces donde dices, oye, pues sí, vamos mejorando año con año, pero también, como ha pasado en España, de repente hay años muy complicados sanitariamente hablando, entonces, pues híjole, por más que quisiera yo seguir avanzando, pues este año tuvimos un retroceso y mis objetivos ahora de esta manera. Entonces,
Anualmente lo revisamos con ellos, los objetivos personales, mes con mes revisamos lo que viene siendo nuestra hoja de costos y cada 6 meses hacemos el comparativo, que le digamos el benchmarking, el comparativo a la industria. En este caso, efectivamente, desafortunadamente son muy pocos los participantes en Latinoamérica, tanto en México como Colombia, incluso otros, pues, la verdad es que muy pocos, donde pintan más son en España, pero me decía una vez un amigo, ¿no? Mira, el cerdo esté en China, esté en Alemania, esté en México, esté en cualquier parte del mundo, es un cerdo y debe tener la misma productividad aquí y allá. Entonces, Así aunque te compares con los españoles que pueden tener una productividad diferente, tú ves el potencial que puede tener o bien qué tan mejor puedes estar versus las situaciones que ellos tienen en su momento. Entonces, cada 6 meses se hace un comparativo mensual con la industria porcícola española. Y sí, en números productivos. Y sí, puede haber un poquito también de ruido por el tema del tipo de cambio, pero también compramos costos y nos da una muy buena idea de dónde estamos parados. Uy, me parece excelente el mensaje que nos acabas de enviar. Justamente, como siempre, se nos acaba el tiempo de platicar cosas tan interesantes. Ajá. Danos un último mensaje para nuestros productores que todavía, yo, como tú lo acabas de decir, en toda Latinoamérica, no nos enfocamos, sí nos enfocamos mucho a ver la eficiencia, estamos trabajando mucho sobre bioseguridad, pero que no estamos trabajando este punto tan importante sobre el cual hemos estado platicando en estos últimos minutos. Que, danos un mensaje final para que nuestra gente se quede pensando y diga, ups, tengo que invertir en esto. Yo los invitaría a que trabajemos también con ese tipo de plataformas donde llevan los costos de producción para poder hacer un comparativo con una metodología uniforme, una metodología estandarizada, porque todos dicen, yo llevo mis costos, yo también, pero a veces en ese tema de los costos tenemos diferentes criterios y no podemos comparar cerdos con cerdos. Entonces, el apoyarnos con ese tipo de plataformas nos da una metodología estandarizada y realmente podemos hacer un comparativo de cerdos con cerdos. Los invito a que revisen, así como tenemos controlada la operación con los diferentes software de lo que viene siendo nuestro pie de cría, así también deben ser nuestros costos. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo a nosotros en Grupo Alpera a tomar las mejores decisiones y pues espero que ustedes también se animen para que entre más participemos de los que estamos dentro de la región, pues más valiosa va a ser esa información y ese comparativo. Excelente mensaje, Moisés. Yo creo que mucha de nuestra audiencia va a estar ya pensando en la importancia que nos acaba de decir, sobre todo, como bien dices, con estas subidas y bajadas siempre tenemos que tener un equilibrio para poder seguir en nuestra porcicultura. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a Cerdocast y ojalá que tengamos una próxima oportunidad de platicar otra vez contigo, Moisés. Muchas gracias. A la hora, doctora, y el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes y pues bueno, estamos aquí aportando. Muchas gracias a toda nuestra Nada. audiencia. No se les olvide que en la porcicultura formamos equipos dedicados a cuidar a los cerdos, con el fin de producir mejor proteína que sea tanto segura como de alta calidad. Nos vemos en nuestra próxima edición de Cerdocast, la línea directa con los grandes referentes de la porcicultura. Hasta luego. Hasta luego.